Bueno, buenas noches, hermanos. Estamos en Casa de Paz. Dichosos los que están en tu casa, dice el Salmo 84:4. Estamos viendo la serie, otra vez volvemos a la serie Libertad para tu vida. Hoy vamos a ver el miedo, venciendo el miedo. ¿A cuánto en algún momento nos ha dado miedo? ¿Verdad? Miedo al problema, me refiero. No miedo a que usted apague la luz y que vea una cucaracha, uy, que me da miedo una cucaracha, o que pasa un ratón, me da miedo, no, hace miedo, no. Miedo a lo que usted está pasando, miedo a su enfermedad, miedo a la escasez, miedo a que me boten el trabajo, miedo a no conseguir trabajo, miedo a que me vaya mal en el negocio, miedo a tantas cosas que pasamos en la vida que muchas veces nos dan miedo. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos nos han dado miedo a eso? Amén. Que se nos pone horrible la situación. Qué miedo quedarme así. ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Y ahora qué hago? Qué miedo que mi hijo se quede en la droga y nunca más vuelva a salir de ahí. Qué miedo que mi esposo no vuelva. Qué miedo que me boten del trabajo y que no me den trabajo. Qué miedo para los jóvenes estudiar tal carrera y que esté saturada, y me da mucho miedo estudiar eso, porque si estudio eso está saturado y no me van a dar trabajo. Muchos hemos padecido esos miedos. El miedo es un sentimiento de desconfianza. Atrás, Richie. El miedo es un sentimiento de desconfianza. Creer que no llegarás donde deseas. Eso es miedo. Creer de que no vas a pasar el problema. Creer de que no vas a pasar la situación difícil. Creer de que no vas a llegar a conquistar o alcanzar lo que tanto has deseado. Me da miedo. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo enferma, y muchas veces el miedo, como lo vamos a ver hoy en su palabra, nos hunde, nos llega hasta el agua, hasta el cuello, y nos hundimos cada vez más. ¿Por qué? Porque nos paraliza, porque nos estanca y muchas veces nos enferma. Una persona con miedo no alcanza grandes cosas. ¿Por qué? Porque le da miedo. Porque le da miedo avanzar, porque le da miedo emprender, porque le da miedo sacar un crédito para hacer una empresa, porque le da miedo comprarse un carro y estrellarse, porque le da miedo viajar en el avión y que el avión se estrelle. Entonces no alcanzan cosas en el mundo, no alcanzan cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque les da miedo. Y un arma muy principal que los seres humanos tenemos es esa, el miedo. Y tras eso nos junta con el enemigo, que nos mete imágenes dentro de la cabeza para creer de que te vas a quedar así, de que ya tu vida así te vas a quedar y nunca vas a salir de esta. Por eso el miedo hay que vencerlo, el miedo hay que quitarlo. El miedo es un obstáculo en el camino que nos frena, que nos estanca, que nos enferma muchas veces. ¿Cómo vencerlo? 4 pasos para vencer el miedo. Dice la palabra en Mateo 14. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Jesús hizo esto después de haber multiplicado los 5 panes y los 5 peces, de darles alimento a aquella multitud de 5,000 personas. Entonces dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se les adelantara al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron, ¿de qué? De miedo. Pero Jesús les dijo, cálmense, ¿qué les pasa? Soy yo, no tengan ¿qué? No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminando sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, ¿tuvo qué? Miedo. Diga conmigo, miedo. Diga, miedo. Y comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Por qué Pedro se comenzó a hundir? Porque tenía miedo. Enseguida Jesús
tenía miedo, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo, comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe. Ojalá le haya dicho así como los que dicen, hombre de poca fe. Dice que lo reprendió, o sea, lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca la adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, Pedro, yo me imagino que Jesús cuando escogió a sus discípulos, si hubiera en aquel tiempo estos lugares donde estos de recursos humanos que contratan gente para empresas y dice, bueno, aquí contraté a varias gente, les recomiendo esto. Si Jesús hubiera tenido una empresa de esas, hubiera sabido a qué discípulo tenía que escoger, las empresas no le hubieran recomendado a Pedro, porque Pedro era miedoso, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Hoy dijo sí y mañana dijo no. Pedro, este hombre que todos conocemos por haber negado a Jesucristo, ahora había estado con Jesús, había estado con él cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, había visto a Jesús hacer el milagro, pero en medio de la tormenta, pero en medio del problema, en medio de cuando los vientos soplaban, comenzó a tener miedo. Y el miedo muchas veces nos pasa como a Pedro, que comenzamos a ver cosas que no son. Y dice la palabra que Pedro pensó que era ¿qué? Un fantasma, porque tenía miedo. Y eso es lo que ocasiona el miedo. Comenzamos a ver visiones, comenzamos a ver cosas que no existen, pero el enemigo hace que nosotros creamos de que sí, así me voy a quedar. Comenzamos a ver cosas que no ven, y Pedro ve un fantasma. Había estado con Jesús, había pasado con Jesús haciendo el milagro, y Jesús caminaba por ahí, y Pedro tenía miedo. Y como Pedro en medio del mar, como Pedro en medio del viento, como Pedro, si sabía que era Jesús, ¿por qué tenía miedo? Si estaba con Jesús, ¿no era Jesús Dios? Pero en su cabeza veía cosas que le ocasionaban temor, como el fantasma. Una vez, hace como 12 años más bien, yo trabajaba en una óptica y quería irme para Estados Unidos y quería sacar la visa, pero recuerdo en aquel entonces que costaba mucho sacar la visa. Yo era como jefe de la parte de los técnicos de la óptica y llevaba ahí a cargo el personal. Y yo me inventé una carta que el dueño de la óptica me hizo, que me mandaba a Estados Unidos a especializarme. Pero yo me la hice, yo entre mi mente me la hice. La diseñé y puse el nombre del dueño de la empresa y hasta yo mismo la firmé. Y digo, con esta carta me voy para Estados Unidos y con esto me dan la visa. Fui, me presenté ante el cónsul, pagué lo que tenía que pagar en aquel momento, que no era tan caro como ahora. Llegué a la ventanilla, el señor Obando, me dice el cónsul, ¿y qué va a hacer a Estados Unidos? Digo, yo es que la empresa donde trabajo me va a mandar a capacitarme. ¿Y a dónde es? Es en Miami. Sí, señor, y yo estaba muy nervioso. ¿Y quién lo manda? Me manda la empresa. Oh, señor Obando, lamentablemente su visa está denegada. ¿Por qué? Le pregunto yo, ¿verdad? Ya cuando uno le da cólera que le digan a uno que no, por hacer las cosas mal hechas, porque si lo hubiera hecho bien hechas, imagino que me hubieran dado la vida. Pero tras de eso uno se enoja
cuando hace las cosas mal hechas y le niegan las cosas. Y uno cree, así me van a dar esto porque estoy haciendo las cosas mal hechas. Entonces, y uno se enoja, y yo me enojé y le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? No, su visa está denegada. Y me hace así en el pasaporte, placa. Y me la tiró por allá. Pasó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo. Y ya en los caminos de Dios, hace como 2 años de eso, digo yo quiero ir a Estados Unidos. Pero yo me recuerdo de que aquella vez me negaron la visa. Y que esta vez no me la van a dar porque ya mi pasaporte fue denegado. O sea, fue denegada la visa. Pero esta vez yo no estaba haciendo nada incorrecto. Yo estaba hablando con la verdad. Esta vez tenía a Jesús en mi corazón. Esta vez tenía a Dios en mi corazón que iba a pelear por mí. Y iba tan seguro de que me iban a dar la visa. Pero se me venían imágenes de aquel tiempo. Se me venían imágenes del cónsul sellando mi pasaporte, diciéndome que no hay. Y entre mis pensamientos decía yo, ¿y si voy y no me la dan? ¿Qué miedo me da a que no me la den? Y ahora tengo que pagar $100 y pico, y ahora más plata. Y si no me la dan, venían los recuerdos, venían las cosas pasadas a mi mente. Venía el enemigo a decirme, no te van a dar nada, no es que aquel día mentiste. Venía el enemigo a decirme, no te van a dar nada, nunca te vas a ir para Estados Unidos, ¿para qué vas a pagar $150? Y comencé a buscar amigos y peor el asunto, me decían, no, está loco, no saque nada, porque no te van a dar nada. Y me llenaba de miedo, comenzaba a poner imágenes en mi cabeza que no existían, para que no pedir la visa. Oré a Dios, clamé a Dios y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo creo que esa visa me la van a dar porque me la van a dar. Fui, pagué, llené el formulario ese, me presenté ante el cónsul y mientras que estaba ahí en la silla, otra vez mis pensamientos de miedo. Otra vez, aquel momento cuando me sellaron la visa, cuando me dijeron no. Pero esta vez tenía a Dios en mi corazón. Esta vez tenía a alguien que peleaba por mí. Esta vez me la jugué y no tuve miedo, aunque mi mente decía no lo hagas. Pasé a la ventanilla, el Señor me dice, señor Obando, ¿qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer a Estados Unidos? Y le digo, no, voy de turista, voy a una conferencia que es allá a una Espolí, que es en Miami, y voy por una semana. No me preguntaron más, y me dice, señor Obando, puede recoger su visa en el correo dentro de una semana. Yo no sabía si me habían dado mi visa. Al tiempo, otra vez, esperando una semana para ver si me habían dado la visa. Llego, la recojo en el correo y vuelvo a ver. Y me dicen que tengo visa. Y no por 6 meses, sino que dicen que por 10 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces uno quiere intentar cosas en la vida, pero vienen los malos recuerdos del pasado. Vienen las malas cosas que hicimos en el pasado. Y viene el enemigo a decirnos, no vas a poder porque vos fuiste tal cosa. No vas a poder porque fuiste ladrón, porque fuiste mujeriego, porque fuiste alcohólico, porque fuiste pecador, porque veías mucha pornografía. No vas a poder, tú nunca vas a triunfar en la vida. Y nos paraliza, nos detiene de alcanzar los sueños que queremos en la vida. Este Pedro quería caminar sobre las aguas. Este Pedro quería hacer lo mismo que Jesús hacía, pero se hundió porque tuvo miedo. Caminó algunos segundos, pero al instante dice la palabra que comenzó a hundirse.
porque el miedo lo hundió, porque el miedo lo paralizó, porque quitó la mirada de Jesús. Yo me traté de quitarme el miedo de mi mente, de ir a recoger esa visa, de saber de que sí me la iban a dar. Otro dice, no vaya a pedir visa porque no se la van a dar, se la negaron. Ya por denegada ya no le dan visa a nadie. Lo intenté. Yo quería ir a Estados Unidos, yo quería conocer, tenía sueños en mi cabeza desde que estaba en el mundo. No dejé que el miedo me paralizara, no dejé que el miedo me causara enfermedad, no dejé que el miedo me deteniera. Y eso es lo que pasa hoy con mucha gente en el mundo, eso es lo que pasa hoy con todos los cristianos, con la gente que vive y acepta a Jesús y vive caminando con miedo. No logra tener las promesas, no logra alcanzar sueños, no logra alcanzar metas. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque el mundo y sus mentiras nos meten en la cabeza de que no se puede, de que no lo vas a conseguir, de que todo está paralizado, de que eso no es para usted. Y nos detiene. Muchas veces, por necesidad, tomamos decisiones equivocadas. Y decisión como quitarnos el miedo de nuestra vida o seguir caminando con miedo nos hunde. Quitarse el miedo de encima de una persona nos levanta y nos lleva a conseguir grandes cosas en la vida. Cuando nos quitamos el miedo, un día sí creemos en Jesús, y cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, cuando viene la situación difícil, nos olvidamos de que Jesús te dijo, te voy a levantar. Nos olvidamos que Jesús me dijo, te voy a bendecir, te voy a sanar. Porque nos llenamos de miedo. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Había visto el milagro de los 5,000 y ahora tenía miedo. Y si un día lo hacemos a nuestro modo y nos llenamos de problemas, descuidamos la palabra de Dios y ya el lunes somos otra cosa, olvidamos esta palabra que el Señor nos trajo hoy y nos olvidamos, y el lunes nos llenamos de miedo, y el martes otra vez miedo, y el domingo, el martes o el miércoles en el hospital o en el doctor llenos de miedo, en el banco, o alguien nos llama y nos da miedo, no conteste, tengo miedo de oír malas noticias, y nos paralizamos, nos detenemos. Y es hasta que tenemos el agua hasta el cuello donde gritamos, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Queremos el milagro primero, pero no nos gusta estar en la presencia de Dios. No nos gusta orar, no nos gusta clamar, no nos gusta adorar. Pero Rey, si quiero que me tal cosa, pero Rey, el Señor me perdona, pero Rey, el Señor me da. Sí, lo va a hacer. Porque es promesa, porque es su pacto. Entonces, número uno, lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, ¿qué les pasa? Soy yo, no es que estoy con usted. Pero cuando los discípulos vieron, y cuando la gente ve el problema, dice, uy, qué miedo me da esto, uy, qué miedo no salir de esto, uy, qué miedo lo que estoy pasando, uy, qué miedo el diagnóstico, uy, qué miedo lo que dijeron, uy, qué miedo, y qué miedo, y qué miedo. Y llega el Señor y te dice, cálmese, cálmese, ¿qué te pasa? No soy yo el que te hablé el sábado a las 6 de la tarde. No soy yo el que te dije que yo te sané en la cruz del Calvario. No soy yo el que multiplicó los panes para que tú vivas. No soy yo el que te pone abundancia en tu casa. No soy yo el que intercede por tus hijos. No soy yo el que va como poderoso gigante. No tengas miedo, gritó Jesús. Y oiga lo que le contesta Pedro, Señor, si eres tú. Respondiendo Pedro, si
si eres tú, si Dios no va conmigo, yo no voy. Dijo Moisés a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y Pedro dice: Señor, si no eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Jesús jamás quiso que Pedro se hundiera. Jesús jamás quiso de que Pedro saliera de su barca para que se ahogara. Es más, Jesús está interesado en que nosotros hagamos lo mismo que él hizo. Porque le hubiera dicho a Pedro: no, Pedro, usted no. Usted no puede, porque yo aquí soy Dios, yo aquí soy Jesús, y usted no puede caminar sobre las aguas. Jesús está interesado en que hagamos nosotros lo mismo que él hizo. Y harán milagros, más milagros, dice la Escritura, de los que yo hice aquí. Si creen en mí, si caminan conmigo. Pasa lo de Pedro. Había estado con Jesús y veían fantasmas. Camina sobre las aguas en dirección a Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Número 1, ¿cómo venzo el miedo? Tienes que confiar en Dios. Es que, Rey, me dieron una mala noticia. Tienes que confiar en Dios. Rey, es que tengo mucho miedo de que me digan no. Tienes que confiar en Dios. Porque si Jesús está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios está peleando por usted, ¿quién contra usted? Si Dios está delante de usted, ¿quién contra usted? Entonces, número 1, tienes que confiar en Dios. Al confiar en Dios te da valor. Al confiar en Dios, tú caminas, tú te levantas fuerte, sin desánimo, tú sigues guerreando. Aunque me digan mal, aquí sigo caminando porque voy confiado. Porque Dios me dijo una palabra, porque Dios me la dio, porque Dios me prometió. Entonces yo vivo confiado, sin temor del mal, de lo que me digan, de las malas noticias. Número 2, no quites la mirada. Porque si quitas la mirada de Jesús, te hundes. Y nos pasa como lo de Pedro. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Pero al sentir los problemas de la vida, tenemos miedo. Pero al sentir lo que nos dijeron, tenemos miedo. Y Pedro dice que al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse. Y eso es lo que pasa cuando tenemos los problemas encima. Es cuando más nos llenamos de miedo. Es cuando más nos hundimos. Es cuando más nos deprimimos. Es cuando más nos enfermamos. Es cuando más ya buscamos refugio en otras cosas porque no vemos nada. Eso es lo que pasa porque dice la Escritura que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, se llenó de miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque quitó la mirada de Jesús. No era Jesús que lo quería hundir. Pedro se hundió solo. Jesús le dijo: camine, y caminó cuando él veía a Jesús. Al ver el viento, al ver la situación, al ver los problemas, se olvidó de Jesús y comenzó a hundirse. Y aquella familia que iba a lograr el milagro comenzó a hundirse porque de repente comenzaron a quitar la mirada de Jesús. Y las situaciones de la vida parece que es un viento fuerte, parece que es una tempestad, parece que es algo que se nos viene encima. ¿Y cómo esperamos que la situación mejore? Con la mirada de Jesús, que es la que nos levanta, o con la mirada en el mundo, que es la que nos hunde, como a Pedro. Jesús vio que Pedro decidió hundirse
para otro lado. Número 3, tienes que agarrarte fuerte. ¿Qué problemas vamos a atravesar? ¿Qué situaciones vamos a atravesar? ¿Qué momentos difíciles vamos a tener? ¿Qué malas noticias vamos a tener? ¿Que se nos va a bajar el negocio? Se nos va a bajar el negocio. Pero tienes que agarrarte duro. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Jesús lo agarró. Y eso es lo que pasa cuando nosotros volvemos otra vez la mirada a Jesús. Eso es lo que pasa cuando usted le dice: Señor, ayúdame, sálvame, ya no aguanto tal situación, ya no aguanto tal problema en mi vida, ya no aguanto esta debilidad que me lleva más y más al pecado y a hundirme más. Y estoy hundiendo a mi familia, estoy hundiendo a mi esposa, estoy hundiendo a mis hijos. Señor, sálvame y ayúdame. Jesús le dijo: hombre, te voy a ayudar, pero no dudes más. Hombre, te voy a ayudar, te voy a levantar, pero no dudes más. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo enferma a una persona. Somos de influencia para otros. Por eso el cuarto paso es: tienes que quitarte el miedo para que contagies a otros. Tienes que quitarte esa mentalidad de derrota, esa mentalidad de que no se puede, esa mentalidad de que vas a triunfar, esa mentalidad de que si hay trabajo para usted, de que esa mentalidad de que sí vas a poder tener lo que siempre has tenido, esa mentalidad de que si hay visa para usted. Es que no están dando visa, si hay visa para usted. Es que no hay visa para usted. Tome 10 años, hay visa para usted. Y el mundo me paralizaba, el mundo me llenaba de miedos, el mundo me detenía, los familiares, los amigos: no lo hagas, eso me da mucho miedo, no haga tal negocio porque la situación no está mala. Vaya, emprenda, vaya y haga, porque el que está con usted te levantará. Él está como poderoso gigante, Él te sostiene, Él te pondrá arriba y no abajo, Él te pone como cabeza y no cola, darás y no prestarás, y no pedirás prestado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice a mí todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo y todo lo que yo puedo hacer, comienzo a aprender y a caminar rumbo a mi sueño, rumbo a lo que Dios ha preparado para mi vida, que es una vida de triunfo, es una vida de victoria, es una vida de no enfermedad, de calamidad, no es una vida de miseria ni de escasez, es una vida de abundancia, lo que Dios ha preparado para los que le temen. Pedro se hundió porque le daba miedo las cosas, y Pedro se hundió y dijo: Jesús, sálvame, Jesús, sálvame, cuando ya tenía el agua hasta el cuello. Número 1, tienes que quitarte el miedo, tienes que confiar en Dios. Número 2, tienes que poner la mirada en Él para que no te hundas. Número 3, agárrese duro y no te sueltes. Aunque el viento esté fuerte, aunque la situación esté para allá y para acá, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Y número 4, contagia a otros y quítate el miedo para que juntos puedan lograr y alcanzar lo que quieren para tu vida. Amén. Incline su cabeza. Si has pasado situaciones, si estás en medio de un viento fuerte, si estás en medio de una situación difícil, y dice la palabra que la barca se zarandeaba, se hacía de aquí para allá. Dice la palabra que el viento soplaba y soplaba, y que Pedro y los que estaban con él comenzaron a tener miedo, pero que de repente apareció Jesús.